seamos honestos, la gente no te compra por ser sostenible hoy en día. Es el cuarto motivo de compra de una Belka. ¿Y cuáles son los tres primeros? Yo creo que la vena emprendedora empieza pues muy de poco a poco, ¿no? Cuando te das cuenta de que tienes la capacidad de cambiar tu entorno más cercano. ¿Recuerdas algún momento especialmente duro? ¿Fue una semana jodida? ¿Fue una noche jodida? ¿Fue un mes jodido? El peor momento que hubo fue la pérdida de mi padre en junio de 2020 y mi familia estaba en Galicia y no podía salir de Galicia, ¿no? Lo que queríamos hacer era una moto eléctrica que superase en absolutamente todo a una moto de combustión. El mayor miedo que tengo en la vida es defraudar a ese entorno cercano del que hablábamos. ¿Y defraudarte a ti mismo? Sí que me dolería defraudarme a mí mismo. ¿Y a ti lo que más miedo te da? Pues mira, quizá hace tiempo te hubiera respondido otra cosa, pero... ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. El placer es mío. Pues es mutuo en este caso. Bueno, voy a empezar con una pregunta muy facilita, o no, según se vea. ¿Quién es Emilio Frojan? Buah, la típica pregunta que cuesta mucho contestar. Que parece fácil, realmente, porque es una pregunta que, bueno, todo el mundo sabe hablar de sí mismo, ¿no? O cree que puede hablar de sí mismo, pero a veces puede costar un poco. A mí me cuesta muchísimo hablar de mí mismo. Entonces creo que al final las personas son un producto del entorno que tienen. Entonces yo soy un producto, en cierto modo, pues de mis padres, de los que he absorbido absolutamente todo. Vengo de una familia de aquí, de Caldas de Reis. Mi padre era autónomo. He absorbido de él valores como el sacrificio, creo que la sencillez, el trabajo diario. Mi padre, por ejemplo, recuerdo que casi nunca se pillaba vacaciones. Eso es algo que he heredado sin ninguna duda de él. Recuerdo tampoco que casi nunca pilló una baja. Yo a día de hoy tengo la suerte de que nunca en mi vida he tenido que pedirme tampoco una baja. Me considero súper afortunado por esto, porque tengo 35 años. Pero soy una persona que le gusta trabajar, le gusta vivir con propósito, le gusta rodearse de gente sana. Elijo muy bien de quién rodearme. Quiero gente que sí, quiero gente que aporte a mi alrededor. Y esas son las energías que hay alrededor de Emilio. Si Emilio es una energía, pues absorbe las mejores energías de mi familia, de mis amigos, e intento entregar lo mejor de mí también. Intento dar pues mis mejores energías a mi entorno. Me ha parecido muy bonito lo que has dicho, la verdad. Me ha recordado un poco también a mi padre, que la verdad que tampoco se cogía nunca vacaciones y que también era autónomo y demás, y me ha parecido muy bonito. Se puede decir que entonces que eres una persona que le gusta estar siempre en movimiento, ¿no? Siempre haciendo cosas, siempre ideando cosas. Me gusta ser una persona atareada, una persona ocupada, una persona que... Creo que la felicidad va un poco de eso. Yo creo que cuando vives con propósito, cuando tienes una vida interior profunda, puedes permitirte el lujo de vivir sencillamente por fuera. En el sentido de que no tienes tampoco mucho que demostrar, ¿no? Porque cuando no estoy exponiéndome, realmente estoy haciendo cosas tan útiles como cuando me estoy exponiendo. Entonces, para mí, otra de las claves de la felicidad es eso, ¿no? Es no tener tiempo muerto. Es tener siempre tiempo vivo, tiempo de calidad, tiempo que se disfrute, tiempo en el que esté reflexionando. Quizás porque me da mucha rabia, porque lo veo a veces en el entorno que más quiero, ¿no? Que me da mucha pena, mucha lástima, la gente que no aprovecha el tiempo. La gente que dice, bueno, es que ahora no tengo nada que hacer, tengo que estar 2 semanas sin hacer nada, ¿no? Eso no existe, eso es tiempo muerto, es tiempo perdido, ¿no? No hablo de que en ese tiempo haya que facturar, ni mucho menos, ¿no? Porque para mí, por ejemplo... No tiene que ser solo facturar, sino vivir. Claro, vivir, ¿no? Crecer, no sé, tener sueños, tener pasiones, luchar por ellas, ¿no? Jolín, 2 preguntas y me estás haciendo reflexionar a mí incluso, ¿eh? La verdad que yo siempre he pensado que cuando tienes mucho tiempo libre, entre comillas, como tú dices, también piensas demasiado, y yo creo que a veces la vida no se trata de pensar tanto, sino de ir viviéndola. Yo creo que en ese sentido sí que es bueno estar ocupado, atareado y demás, y nada, me ha hecho reflexionar mucho. Es verdad que se piensa mucho. Se piensa mucho.
no Cuando no hay... tienes tiempo no piensas tanto, y hablo de cosas malas, ¿no? Si piensas de cosas buenas, pero tampoco es bueno estar pensando siempre en cosas buenas. Yo creo que El tiempo muerto nos hace dudar de nosotros sí, mismos. sí, sí Nos puede hace ser. dudar de si estamos orientándonos bien o si estamos orientándonos mal. Muy interesante esto. Y el Bueno, tiempo vivo se disfruta siempre, sí, sin duda, sin duda. aunque fracases. Si es tiempo vivo de que estás entusiasmado con una tarea, con un proyecto, y ese proyecto fracasa, al final ese fracaso dices, ojo, he disfrutado el proceso y este fracaso se ha convertido en un aprendizaje que necesitaba entender, o en un aprendizaje que necesitaba para volver a mi vida y Ujú. volver más fuerte. Es que aparte, si es un fracaso es porque fue un intento primero. Si no hay intentos ya no va a haber fracasos, eso está claro. Bueno, pues volviendo al tema que hablábamos de la infancia, yo a veces echo la vista atrás y pienso en mi infancia y me vienen como pequeños flashes, ¿no? A lo mejor una imagen mía pues en el colegio, una imagen mía en la habitación de casa de mis padres leyendo, o algún plan que hice a lo mejor con mis abuelos. ¿Qué imágenes te vienen a ti a la mente si piensas en tu infancia? Me vienen paseos con mi abuelo. Me vienen conversaciones con mi abuelo. La infancia, entendida como de los 3 a los 8 años, en esa etapa, está muy presente mi abuelo. Una persona que también era autónomo. Él trabajó hasta 2 días antes de morir, hasta los 90 y pico Eso no años. se lleva casi ya. Eso ya no se lleva, ¿no? Hay muchos valores que tenemos que Sí, sí, sí. intentar reciclar y devolver a lo mejor, ¿no? Em, Su tortilla de patatas. Ah, es increíble, ¿no? Los Los sabores, sabores. los olores también. Me viene nunca la mejor tortilla de patatas que he tomado en mi vida era la que hacía mi abuelo. Yo viví con mi abuelo después. Estuve desde los 14 a los 16 años viviendo con él, conviviendo juntos, viviendo los dos juntos en un piso. Pero los mejores recuerdos son de la infancia. Pasaba mucho tiempo con él. Íbamos a pasear juntos y recuerdo que me enseñaba el nombre de las flores, el nombre de los árboles, el nombre de los caminos, el nombre de los pueblos que estaban alrededor del mío. Eh, lo vinculo mucho al contacto con la naturaleza, porque estábamos paseando y siempre acababa aprendiendo algo, ¿no? Cómo se llama esta culebra, cómo se llama esta mariposa, ¿no? Sí, eso Y, que ya pues los niños hacen cada vez menos, eso sí que es sí, verdad. sí. Y eso es lo que se me viene. Em, Cuando pasa un poco de infancia, como dices, hasta los 8 años, de los 8 en adelante, ¿cuándo crees que haces el primer clic de tu vena emprendedora? Se puede decir. Yo creo que emprender nace... O sea, ¿cuándo sabes que es Sí. lo tuyo? ¿O que va a ser lo tuyo? Intento irme un poquito antes de dónde nace esa vena emprendedora que comentas y creo que nace cuando te das cuenta de que puedes cambiar el mundo que está a tu alcance. No puedes cambiar el mundo. Es imposible y sería muy vanidoso pensar que puedes cambiar el mundo. Pero creo que todos los seres humanos sí que tenemos la capacidad y la oportunidad para cambiar el mundo que sí que está a nuestro alcance. Entonces, yo creo que mi vena emprendedora nace ahí. Y nace desde el activismo social y nace desde el voluntariado. Dedicaba parte de mi tiempo, desde los 14, 15 años, pues a estar pues, haciendo actividades con residencias de ancianos, en ONGs como Cooperación Internacional o como otras, y era simplemente pues un activismo social de decir, oye, voy a coordinar o voy a involucrarme en estas actividades que están gestionando o están mejorando un entorno que tengo cercano, ¿no? Como puede ser pues la gente mayor de mi pueblo, la gente más joven de mi pueblo, pero que pues, los padres por A o por B pues no tienen tiempo para dedicarles. Y
Y creo que se empieza ahí. Se empieza cuando te das cuenta de que puedes... No estás pensando al principio, cuando te sale la vena, en cambiar todo el mundo, porque es imposible, pero creo que la vena emprendedora empieza pues muy de poco a poco, ¿no? Cuando te das cuenta de que tienes la capacidad de cambiar tu entorno más cercano. Y poquito a poquito vas ampliando ese alcance, ¿no? A medida que vas aprendiendo. Pero creo que empieza ahí. Empieza ahí. Bueno, yo creo que al final eso que dicen que no se puede cambiar el mundo es como tú bien dices, verdad, pero yo creo que si todo el mundo dice así, pues nadie mueve nada de su mundo cercano y entonces sí que no se puede mover nada. En ese sentido creo que los pequeños movimientos hacen mucho por cambiar el mundo, desde mi punto de vista. ¿Tú sientes que estás cambiando el mundo? ¿O estás Yo cambiándole la siento gente? que yo siento que a veces hago cosas que pueden ayudar a cambiarlo de alguna manera. A lo mejor algún pensamiento puedes cambiar. A lo mejor para mí cambiar el mal día de alguien ya es un pequeño paso en el mundo. Al final pienso que mucha gente necesita compañía, pienso que mucha gente a veces se siente un poco perdida y al final cualquier guiño, cualquier detalle, pues a la gente le puede cambiar el día y con eso le puede cambiar un poco su perspectiva. A ver, yo dentro de lo que he podido, siempre he intentado echar un cable aquí y allá, pero yo creo que eso es más de las personas, de todas. Yo creo que todo el mundo tiene que hacer sus granitos de arena. Yo creo que todo el mundo puede poner su granito de arena. A veces hay que no pensar tanto en uno mismo y pensar un poquito también en los demás. No te hablo de los demás muy lejos de aquí, sino a los demás que están a tu lado. Pues a veces sí que creo que cambia un poquito el mundo y bueno, a ver, no puedo decir abiertamente que haga muchas cosas por cambiar el mundo, pero creo que dentro de mi pequeño mundo pues intento hacer las cosas lo mejor posible para que la gente esté más Hombre, feliz. a mí, por ejemplo, tus textos me transmiten compañía, que lo has mencionado antes, y consuelo, porque, bueno, considero que son relatos muy cotidianos, que yo creo que posiblemente el 90 y pico % de la gente ha pasado por reflexiones similares a las que publicas y sentirse a veces acompañado. Yo lo siento muy así, ¿no? Porque al final he escrito muchos relatos sobre cosas mías propias, sobre gente cercana, incluso sobre mi familia, y hay mucha gente que te escribe luego pues cada noche y te dice, oye, hoy este texto me ha venido increíble, ¿no? Porque está muy cerca de lo que me pasa a mí, y esas cosas para mí son lo suficientemente emocionantes. Es más, eso supera, sin duda, pues cuando viene alguien y te dice, oh, vaya mierda lo que escribes, o vaya mierda tus libros y demás, yo me quedo sinceramente con eso, ¿no? Con gente que te ha dicho que está en el hospital y tu libro le ha venido en un buen momento y demás. Yo creo que eso es una forma de cambiar el mundo y bueno, yo creo que lo que yo hago son pequeñas dosis de cosas buenas, de cosas malas, pero de vida y bueno, es mi manera. Mira dónde llegamos, ¿eh? Y tengo más preguntas, ¿eh? Sí, bueno, irán saliendo. Al final va a ser una entrevista mixta. Eh, yo soy una persona que se identifica mucho con Galicia. Me siento muy cercano a Galicia, donde voy siempre hablo de Galicia, siempre que puedo tengo algo bueno que decir sobre Galicia. Eh, ¿Tú qué crees en qué crees que influyó Galicia para ti pues en tu forma de ver la vida y en tu forma de ver tu trabajo también? ¿Crees que Galicia tiene parte de culpa, parte de influencia? Lo que conozco de Galicia me gusta mucho. Y yo creo que los gallegos son gente muy trabajadora. Em, Hace 2 años salí a pasear por el camino de Santiago, ruta portuguesa, la inversa, ¿no? Porque es que por mi calle de Caldas pasa el camino de Santiago. Entonces salí a hacer una ruta del camino de Santiago y a los 2 kilómetros me encuentro en un huerto una señora de unos 90 años sachando patacas. Estaba cayendo orvallo, estaba lloviendo. Y la señora estaba ahí, pum, 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 sachando patacas. Entonces pasa una pareja de madrileños, una pareja joven de unos 27, 28 años, y le dicen a la señora, oye, mujer, ¿quieres que te acompañemos a casa? Ya estás muy mayor, está lloviendo, mejor vete a descansar a casa. Coge a Bella y es di,
A vida, mozos, é traballar ou morrer. Non hai outra cousa, non? Ese espíritu, a mí me inspira mucho ese tipo de gente. Lo que hemos Sí, lo hablado al principio de comentamos la antes. entrevista, la gente que necesita estar atareada, la gente que ama lo que hace. Porque Es que es muy importante amar lo sí, que es haces. que yo, por ejemplo, yo soy una persona que hace lo que ama. Eso es lo fácil. O sea, yo hago lo que amo. Eso, el amor ahí es simplemente un medio, ¿no? Amar lo que haces, poner el amor por delante de lo que vayas a hacer, eso es lo que tiene muchísimo mérito. Eso es lo que a mí me inspira. Porque yo voy a lo fácil. Yo hago lo que amo. Pongo el placer por delante del amor. Las personas, que sobre todo hay muchos ejemplos seguramente entre nuestros mayores, que aman lo que hacen y que tienen ese sacrificio de estarse echando patatas y hacerlo por amor, porque hay un motivo, pues, que les lleva a estar haciéndolo aún llueve, aún tengan 90 años y no se sienten mejor estando viendo una telenovela No, se sienten peor, yo creo en la incluso. tele, se sentirían mucho peor porque se sentirían a lo mejor inútiles. A mí esas cosas me inspiran mucho. A mí esa mentalidad de estar intentando generar, contribuir, eh, porque al final es proveer. Estás echando patatas pues para dárselas a tus nietos, para dárselas a un amigo, porque esa señora no se las iba a comer ella sola. Eso está Sí, claro, aparte ¿no? nadie puede decir que esa señora no es feliz haciendo eso, porque Claro. te lo está diciendo ella Sí, misma. ella misma está diciendo, oye, mira, prefiero estar haciendo esto que estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esos son muchos de los valores que, que me he llevado de la Galicia que conozco y del entorno que he conocido en Galicia. Pues Y muy por eso interesante. siempre he vuelto, José. Llevo viviendo fuera de Galicia 12 años, incluso cuando vivía en Alemania, todos los meses volví a Galicia. Muy, muy interesante. Esto también me hace reflexionar mucho. Yo estoy aprendiendo mucho hoy, la verdad. Bueno, vamos a pasar a Belka. Belka, supongo que es una pieza importantísima en tu vida. Y me gustaría saber, pues, cómo empieza. ¿Qué es Belka y cómo empieza para ti? Pues Belka surge en el año 2020, mejor momento que hubo para emprender en toda la Sin historia, duda. en plena pandemia, en febrero de 2020. Lanzamos el proyecto y casi morimos a los 2 meses porque Elegisteis ahí el momento elegimos justo. el tiempo, ¿no? Cuando emprendes, a ver, yo quería emprender desde hacía muchos años, ¿no? Y estaba esperando las circunstancias ideales, ¿no? Estaba esperando el proyecto ideal, estaba esperando a tener el equipo ideal, estaba esperando a tener las herramientas, las metodologías, el entorno ideal, especialmente el entorno. Pero claro, lo que no te esperas cuando vas a emprender, aún intentándolo controlar absolutamente todo, pues es que lances el proyecto seguramente en el peor Justo. segmento histórico que ha habido en los últimos 50 años para empezar algo, ¿no? Pero, bueno, como se suele decir, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y Ya entonces, puestos de lanzarse al río, pues efectivamente, y entonces conseguimos hacer que el proyecto sobreviviese durante toda la pandemia y, y lo que queríamos hacer era una moto eléctrica que superase en absolutamente todo a una moto de combustión. Obviamente, la sostenibilidad y el impacto medioambiental pues es uno de los focos de nuestra marca, pero no nos queríamos quedar ahí porque seamos honestos, la gente no te compra por ser sostenible hoy en día. no. De hecho, es el cuarto motivo de compra de una Belka. ¿Y cuáles son los tres primeros? La conveniencia, el ahorro y el diseño. Entonces, la gente nos compra porque hacemos motos bonitas, Son bonitas. gustosas de ver, ¿no? Porque comunicamos de una forma muy honesta lo que se ahorra en una moto eléctrica versus en una moto de, de combustión y comunicamos pues todos los benefits que tiene una moto eléctrica versus una de combustión, ¿no? Entonces al final se trata no de hacer una moto sostenible, sino de hacer una moto que sea mejor que una moto de combustión en absolutamente todo, ¿no?
Y si nos vamos al segmento de 125, pues es que tenemos motos con 220 kilómetros de autonomía, 130 kilómetros por hora de velocidad punta, todos los sistemas de frenado y todos los sistemas electromecánicos del vehículo, pues más pioneros que pueda haber. Y entonces ahora mismo es decir, no hay ninguna marca de combustión que pueda decir, no, pero es que vosotros tenéis una moto que solo va a 70 kilómetros por hora, ¿no? No, es decir, tenemos, o sea, cumplimos con todos los estándares de la mejor moto de 125 de combustión, pues nosotros mínimo los igualamos, con la ventaja después de que pues no pagas impuesto de circulación, el mantenimiento es mucho más barato. Sí, el ahorro que tiene. 100 kilómetros en una moto eléctrica te cuestan unos 10 céntimos o unos 15 céntimos, dependiendo de la tarifa de la luz. Entonces, ese era un poquito el objetivo, ¿no? Hacer una moto eléctrica que superase en funcionalidades a una de combustión. Y de hecho, muy poquitas veces, si te fijas en nuestras redes sociales, casi no hablamos de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es obvia, ¿no? Tesla tampoco habla mucho de sostenibilidad, ahora que me fijo, ¿no? Llevo ya tiempo fijándome que es un mensaje del que no habla, ¿no? Porque es que No, la gente en sí yo creo que ya es más consciente de eso. yo creo que lo tienen ya interiorizado, ¿no? Bueno, es eléctrico, pues no emite humos, no emite partículas contaminantes. Bien, asumimos pues eso, que es un producto bueno para el medio ambiente, pero ahora tenemos que poner el foco en convencer a la gente de que no solo es bueno, sino que es mejor. Sí, pero yo creo que hay mucha gente todavía que es un poco escéptica con esto, ¿no? Yo creo que le cuesta un poco, digamos que igual le ven más pegas que realmente no existen. Sí, y son comprensibles muchas. Sí, sí, Yo totalmente. entiendo, No todo el mundo tiene el mismo claro, es nivel. decir, depende de la conveniencia. A día de hoy, dependiendo del tipo de uso que quieras hacer de un vehículo, te puede convenir un combustión o un eléctrico. Em, yo mismamente tengo un coche de combustión. ¿Por qué? Hombre, acabo de hacerme un Asturias-Galicia. De Galicia me he movido por un montón de sitios. Me vuelvo ahora para Madrid y tengo que hacerlo todo en unos tiempos muy reducidos. Claro. Para moverme por dentro de la ciudad, obviamente, pues solo tengo una moto eléctrica, ¿no? Que me parece muchísimo más cómodo, más Es una conveniente. belga, ¿no? Obvia. Sí, ¿te imaginas que tuviese una Yamaha, una Honda? Sí, es una Belka y para dentro de la ciudad me parece el vehículo conveniente. Ahora bien, si me viene alguien a una de nuestras tiendas y se lo decimos a los 80 puntos de venta que tenemos en España y Portugal, les decimos, oye, si viene una persona preguntando por una moto para hacerse una ruta a Madrid-Valencia, tomarse la paella en Valencia y volverse, y quieres hacerlo en 3 horas, hombre, pues No te merece la pena. igual ahí no necesitas una moto eléctrica. Ahora bien, si quieres una moto eléctrica para ir del trabajo a tu casa todos los Casa a días la y playa, esa tal. distancia son 7, 8 kilómetros, vas a tener que cargar la moto una vez a la semana solamente. Entonces, según el tipo de uso, pues te puede convenir más una eléctrica o una de combustión. En el ámbito urbano, yo ahora mismo no concebiría tener otra cosa que no fuese un vehículo eléctrico. Muy interesante también. La verdad que eso sí que lo veía más o menos así también. Y nada, aprendo mucho. Aprendo mucho. Estos 5 años de Belka, ¿qué nivel de satisfacción te dan? ¿Qué evolución has visto, tanto tuya personal como de la empresa? ¿En qué momento ves a Belka después de estos 5 años? Está como me la habría imaginado en el segundo escenario más optimista de los No escenarios. está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Lo cual supone ser la segunda marca de motos eléctricas con más matriculaciones. El escenario pues, más glamuroso sería ser número 1, que lo éramos hasta hace 2 semanas. Entonces, bueno, no sé, y a lo mejor hoy lo mismo hemos vuelto a la primera posición porque Pues estaban ahí ahí las cosas, estaban moviéndose en 3, 4 motos. Pero sí, estoy muy satisfecho con el equipo. Trabajan muy bien, trabajan mucho, trabajan con muchísima inteligencia. No fue fácil elegir el equipo cofundador. Yo siempre hago la regla del 3 para todo en mi vida.
Voy a reformar la cocina, pido 3 presupuestos. Voy a cambiar de lavadora, pues miro al menos 3 lavadoras, ¿no? Eh, Me gusta la regla del 3, ¿no? Y para algo tan importante como elegir fundadores para tu proyecto, hice también la regla del 3, que es sentarme con 3 grupos de fundadores. Y entrevisté a 3 grupos de fundadores, ¿no? Y, y finalmente, pues los que más me encajaban han terminado siendo los que considero que eran mejor para el proyecto. Y el paso del tiempo, pues me El lo ha paso del tiempo demostrado. siempre da muchas respuestas. Eso Sí. sí que es verdad. ¿Tienes otras vías de negocio aparte de Belka? ¿Alguna empresa? Pues mira, aquí en Galicia no son vías de negocio, son vías de cumplir propósitos. Em, Porque a mí me mueven muchísimo más los bienestares más intrínsecos, como puede ser la sensación de logro, como puede ser la sensación de contribución, que los extrínsecos que puedan ser, pues, el dinero, ¿no? Puramente en sí. Entonces, a veces me lo critican, ¿no? Porque dicen, inviertes demasiado tiempo en cosas que no te generan negocio. Y digo yo, bueno, sí, Bueno, es que un ser humano necesita aspirar a otras cosas que no sean dinero. es que no Eh, todo es dinero. Y realmente Efectivamente, las ¿no? cosas más especiales no van de eso. Efectivamente. Entonces, pero hay gente que es que, como a veces me muevo por entornos, ¿no? Del mundo emprendimiento, negocios y tal, no entienden no entienden el concepto de que a veces necesite ingresar dentro de mí cosas que no tienen nada que ver con los euros o con los bitcoins o con, es decir, no, es decir, estamos hablando de otras cosas. Aquí en Galicia tengo 2 proyectos que, que me gustan mucho. Uno es el Instituto Galego do Talento, que es la mayor comunidad de profesionales egresados de Galicia y ha cumplido 7 años recientemente. Es una plataforma donde tenemos gallegos egresados que están en Tailandia, que están en Australia, que están en Estados Unidos, que están en China, ¿no? Y un poquito lo hicimos porque cuando yo me fui de la universidad, me fui para Madrid y, y organizaba en Santiago la mayor feria de empleo de Galicia. Me contactó la universidad y me dijo, Emilio, este año vamos a hacer la feria de empleo. Y dije yo, pues yo ahora mismo estoy en Madrid, pero deja que contacte a las personas que éramos más activas en la universidad, que era mi grupo, mi entorno universitario, y veo quién nos puede echar un cable para organizar de nuevo la feria de empleo. Yo por aquel entonces tenía 23, 24 años. Y cuando me pongo en contacto con esas 7, 8 personas, una estaba en Estados Unidos, otra estaba en China, otra estaba en Suecia, otra estaba en Barcelona. Todos se habían ido de Galicia. Y Sí. todos tenían un amor, unas ganas de contribuir al desarrollo emprendedor, económico, social, cultural de Galicia. Tremendo. Pero se tuvieron que ir. Porque nos guste o no, en Galicia sí que hay un techo de cristal para determinados perfiles. Lo hay. Para perfiles culturales, para perfiles investigadores, para perfiles tecnológicos, para perfiles que se mueven en el capital de riesgo. Lo hay, existe, tenemos que Sí, sí. asumirlo, ¿no? Eh, y eso a mí me generó mucha pena porque eran personas que realmente querían, tenían, y todos mantienen la esperanza de volver en algún momento a Galicia, ¿no? Y montamos este Instituto Galego de Talento, IGATA, para poder unir a todos los profesionales egresados que están fuera de Galicia para que desde la distancia y organizados puedan contribuir de alguna forma a todos esos desarrollos que desde su área pues podrían, podrían impactar. Después tengo otro que hemos lanzado aquí en Vigo hace apenas 2 meses, que se llama Semente Capital. Y Semente Capital es el primer club de Business Angels gallegos. Business Angel es un inversor que apuesta por proyectos emprendedores que están en una fase muy temprana, donde Ujú. el riesgo es muy alto.
Y montamos esto porque en Belka, en mi empresa, tengo más de 40 inversores gallegos. 40 inversores gallegos que no se conocían entre ellos. Y lo habitual es que los inversores inviertan juntos, hablen entre ellos, se compartan lo que llamamos en el argot emprendedor deal flow, ¿no? Que son como las mejores oportunidades Ujú. para emprender. Y, y no teníamos ese ecosistema en Galicia. Entonces me junté con 6 inversores de mi propia empresa y fundamos Semente Capital, que es esa primera red de business angels gallegos con el objetivo de que inviertan en talento gallego y en empresas gallegas de nueva creación. Y aquí en Vigo, por ejemplo, hemos invertido ya en una, que es Vaneta, que seguramente que habréis Sí, probado algo, ¿no? sí, Que sí, es sí, sí. esta carne... Bueno, carne, perdón, Dios mío, me mata Águeda. Corta, corta. Productos plant-based, ¿no? Hacemos zorza vegana, cachopo vegano. Se te ha escapado lo de carne, eso. Sí, me va a matar. Muy bien, muy bien. Para ir dejando pues estas preguntas ya más emprendedoras, entre comillas, te quería preguntar si recuerdas algún momento especialmente duro en este camino. No sé si uno o varios, pero algún momento que recuerdes que digas, fue duro, fue una semana jodida, fue una noche jodida, fue un mes jodido. A ver, el peor momento... A ver, el peor momento que hubo fue la pérdida de mi padre. La pérdida de mi padre sucedió en junio de 2020. Es que 2020 fue un año muy, muy complicado en todos los sentidos. Obviamente, yo estaba lanzando un proyecto nuevo con la ansiedad que todo eso te puede generar, porque puse ahí todos los ahorros de mi vida. Involucré a otros socios que pusieron también todos los ahorros de su vida. Y mi situación, bueno, la situación de todos los españoles que tenían un familiar en una situación de salud delicada era, era complicada. En mi caso yo estaba enclaustrado en Madrid y mi familia estaba en Galicia y no podía salir de Galicia, ¿no? Y, 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 bueno, mi familia nunca me intentaba no preocuparme, ¿no? Pero es verdad que llegando finales de mayo, principios de junio, yo sentía que las cosas no estaban bien en casa. Vamos, que mi padre estaba malito. Y, y ya pues un día tuve una conversación con mi madre y le dije, oye, mamá, por favor, cuéntame Dime qué es la lo que verdad. está pasando, ¿no? Y, y recuerdo que me dijo que mi padre estaba ya un poquito mal. Y recuerdo hacer el viaje de Madrid a Pontevedra sin ningún coche, o sea, la calle, o sea, la autopista totalmente desierta, ninguno, y llegar y tener la oportunidad de despedirme con tiempo de calidad, que Sí, cuando ya es llegar y ya. cuando estás en esos últimos momentos, doy gracias a Dios de haber podido disfrutar de 4 o 5 horas de calidad con mi padre después de haber estado separados durante la pandemia. Eso es un regalo de Dios porque los médicos no lo podían entender. Y fue una de las... la última gran enseñanza de mi padre, ¿no? Que en un momento en el que él sabía que se estaba muriendo, en ningún momento intentó absorber atención, en ningún momento intentó, eh, vamos, captar energías de los demás, sino todo lo contrario, ¿no? Era todo entrega, era todo, oye, cuando salgamos de aquí, vete a hablar con la tía María del Pilar y cómprale un roscón que se ha preocupado mucho. O vete a la plaza a ver a cuánto está el marisco para montar una mariscada y celebrar que tu hermana se ha sacado bachiller. Era todo el tiempo entrega, 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 ¿no? En un momento donde seguramente lo que te pide el cuerpo es, oye, darme amor y darme consuelo, ¿no? Darme, 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 ¿no? La última enseñanza eh, fue esa, ¿no? Que cuanto más das, más vales. Y hay que dar hasta el último momento.
Piel de gallina, mira. Literal. La verdad que me ha parecido muy emocionante. Creo que ha sido un buen, no consejo, sino una buena experiencia de vida. Te agradezco que la hayas contado. Nos vamos a sacar un poco de tema empresarial, tema belga y demás. Yo quería preguntarte, ¿quién eres tú fuera de los negocios, fuera de tu empresa, en el día a día? ¿Quién es Emilio Frujan en el día a día? Esto quizá lo tocamos un poquito al principio, Sí. pero creo que igual se puede... A ver, intento estar atareado con un montón de cosas. A veces pienso que sí que sería necesario que me tomase Unas vacaciones. sí, no sé si unas vacaciones o sí, un espacio de reflexión para ver si realmente estoy con el piloto automático de hacer cosas, eh, porque ya es la realidad que conozco, ¿no? El estar atareado. Es que si lo disfrutas, a lo mejor no te deja ver más allá de eso. Efectivamente, como lo disfruto, pues em, cuando me preguntan por mis hobbies, les tengo que decir que mis hobbies realmente em, voy a ir más allá. Las empresas tienen propósitos. Siempre hacen, pues, toda Sí. la parafernalia, ¿no? De encontrar un propósito para tu empresa, un porqué, ¿no? Eh, como ser humano, yo he hecho ese ejercicio de decir, oye, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué vives? O sea, ¿qué quieres hacer en tu día a día? Cuando te vayas a la cama, eh, ¿qué acción has hecho para contribuir a alcanzar ese propósito? Y, y dándole vueltas descubrí que mi propósito en la vida es descubrir la mejor versión de mi entorno más cercano, lo que incluye mi mejor versión. Pues soy parte de ese Va entorno todo unido. y si yo no estoy bien, pues no voy a poder hacer, no voy a poder hacer el bien, ¿no? Entonces, me gusta invertir en startups, me gusta invertir en emprendedores que están empezando porque, porque lo disfruto. Sí, que hay gente que Porque, disfrutará otras cosas y claro, no o pasa sea, nada. hay gente que puede disfrutar de otra manera, ¿no? A mí, ayudar a un emprendedor que está empezando, que está lanzando su negocio, más allá de ayudarle con capital o Sí, metiendo sí, dinero en su sí. empresa, Se entiende sino perfectamente. orientar, sino, bueno, pues darles consejos, es un sentimiento al final puramente egoísta, ¿no? Porque es algo que a mí me genera, pues, mucha satisfacción. O sea, se me Mm. activan pues todas mis hormonas del éxtasis y de la felicidad. Porque estoy contribuyendo a ese propósito que tengo en la vida. Los fines de semana hago entrevistas. Tú sales en la próxima, por cierto. ¿Por qué hago entrevistas? Antes escribía sobre mis movidas y escribía mis propias reflexiones. Y después dije, y ya estoy vacío. Necesito que gente me cuente algo sobre sus vidas, porque quiero aprender de las vidas de los demás y quiero que la gente que considero interesante comparta también sus métodos, sus vivencias, sus experiencias con el resto de la gente. Los proyectos como el Instituto Galego do Talento o Semente Capital, pues son también proyectos que van muy unidos a descubrir mejores versiones, desarrollar el talento de los jóvenes, eh, al final construir una sociedad más sana, una sociedad un poquito mejor. Y, y eso es lo que me mueve. Es que muchas veces se lo he dicho a mis inversores, a veces se piensan que me mueve el dinero, porque es lo normal que a un emprendedor No, lo que le... pasa es que seguramente ven que a lo mejor, pues si te preguntan qué hobbies tienes, a lo mejor esperan que les digas, pues viajar, ir al cine, ver una peli, ver una serie. Claro, Entonces lo que esperan y a lo mejor piensan que eso lo haces solo por sí. trabajar, dinero y demás, y en realidad no es así. Sí, y realmente yo puedo entender a mis inversores de que para mí una prioridad no sea comprarme una casa en Ibiza o comprarme un coche de medio millón de euros. Es que no es mi prioridad y se lo he dicho muchas veces a mis inversores. Si, o sea, si creéis que mi sueño
es hacerme rico con... O sea, yo quiero que vosotros os hagáis todavía más ricos, ¿sabes? No, Tú porque disfrutas más si se hacen ricos ellos. efectivamente, no, y sí, se lo he dicho muchas veces, les he dicho, oye, yo disfrutaría muchísimo más si todos vosotros, los que habéis apostado en mí, y en este proyecto y en el equipo, pues cuando termine esta experiencia os volvéis pues el doble, el triple o sea, lo que habéis metido sale multiplicado por 2 o por 3 o por 5 o por 8, que si yo me llevo 1 euro más de lo que mete al principio. Y lo digo, o sea, y lo digo de verdad, porque Sí, que a veces la gente se piensa que no se dicen las cosas de verdad, pero no tiene por qué no ser es, así. también es un problema mío de que para mí el mayor, el mayor miedo que tengo en la vida es defraudar a los demás, defraudar a ese entorno cercano del que hablábamos. Entonces yo prefiero quedarme ¿Y defraudarte a ti mismo? también mucho, Más todavía. todavía más, porque creo que la mayor fortaleza que tiene el ser humano es ser fiel a uno mismo. Es ser tú mismo, da igual cuál sea la circunstancia. Y yo creo que esa es la mayor fortaleza que tenemos como seres humanos, quien la tenga trabajada. Que aunque las circunstancias sean una mierda, aunque a ti te traten mal, eh, aunque mm, alguien te haya hecho la vida imposible, pues en vez de actuar con ira, en vez de actuar con venganza, en vez de actuar con rencor, en vez de actuar con las armas con las que te atacan, pues simplemente reaccionar siendo tú mismo. Y si tú eres una persona que provee paz, que provee tranquilidad, que provee prudencia, que provee conciliación, pues devolver esos ataques con lo que tú eres. Entonces, a mí o sea, sí que me dolería defraudarme a mí mismo. Me dolería, pues de repente estar en una situación con unas determinadas circunstancias y fallarme a mí mismo porque a veces el cuerpo te pide otras cosas. A lo mejor convertirte en alguien que no te gustaría ser. Justo, convertirme en lo que puede ser mi agresor. A ver, a ti seguro que te ha pasado alguna vez. Sí, pero yo José, lo veo un estás poco así muy... desde tu punto de vista, ¿eh? Yo creo que, aunque es un arma de doble filo, que al final si no se portan bien contigo y tú te sigues portando bien con el mundo, eso hace que puede ser que te vuelvan a hacer y hacer y hacer. Pero es que tampoco me sale de otra manera. Creo que las cosas buenas que haces, pienso que siempre te van a traer cosas buenas. A mí han pasado detalles de haber hecho cosas sin ningún interés, o sea, simplemente porque me apetecía, porque yo creo mucho en lo de dedicar tiempo a la gente. O sea, a mí, en mi época, cuando salí mis primeros libros, me escribía mucha gente y me decía, pues preguntas, yo qué sé, me gustan mucho tus libros, ¿dónde puedo comprar tus libros? Y a lo mejor te hablo de 500, 600 mensajes cada día. Y yo por dentro pensaba, ostras, yo no tengo que estar contestando todo esto. Pero por otra parte decía, ¿qué me cuesta invertir un segundo con una carita, con un gracias, con algo que la gente, a mí me hubiera encantado que de pequeño alguien que me encanta lo que hace me hubiera dedicado un solo segundo? Entonces eso siempre lo he intentado siempre dedicar un segundo, un minuto, Es una sin forma buscar nada a cambio. es una forma de agradecer también, ¿no? A la gente. Y eso me ha traído situaciones en las que me ha venido de vuelta precisamente por haberlo hecho sin ninguna intención de primeras. Me ha pasado. Y eso pues lo valoro mucho el hacer cosas porque te sale, porque te apetece y que luego encima pues te repercute positivamente. Tú no lo haces por eso, pero luego lo piensas y dices, ostras, no me costó nada y al final me trae cosas positivas a mi vida. Creo que intentar hacer cosas positivas, buenas, cosas que no te cuestan nada, no te van a perjudicar en nada y te pueden traer muchas cosas positivas a ti y a la gente que está a tu alrededor y a la gente que lo puede necesitar. ¿Y a ti lo que más miedo te da? Ahora, llegados a este punto, ¿eh? Pues mira, sinceramente, quizá hace tiempo te hubiera respondido otra cosa, pero a día de hoy lo que más me preocupa sin duda es que mi hija esté bien. Yo tengo una hija que tiene 7 años y seguramente desde que nació mis preocupaciones han cambiado. Ahora mi prioridad es que ella esté feliz, es que ella vaya al cole y esté feliz, ella tenga sus amigas, vaya al parque, que se acueste por la noche y esté contenta y que te diga que le hagas cosquillas y demás. Eso es lo que me preocupa, mi prioridad. Te cambia la jerarquía de prioridades Sí, totalmente. Vale. sin duda, porque
al final tú a ti mismo pues lo vas llevando tú, ¿no? Te vas gestionando tú, vas pasando tus dificultades tú, ya sabes cómo gestionarlas y cómo pasarlas, pero tu hija no sabes cómo lo está viviendo, no sabes qué está pensando, no sabes qué le está pasando en ese sitio en el que está. Hombre, evidentemente te preocupa, por ejemplo, no me gustaría que lo pasara mal en el cole, porque no es plato de buen gusto para ningún niño. Entonces siempre estoy muy pendiente de eso, estoy pendiente no solo de ella, sino de sus amigas, sus amigos y demás. Me gusta que haya un buen ambiente en general. Y bueno, luego del resto de cosas creo que voy a tener decepciones, voy a tener tristezas, porque nos va a pasar a todos, pero creo que las puedo ir llevando, ¿no? Creo que al final sí aprendí en los últimos años que equivocarse está al alcance de cualquiera. O sea, nadie está exento de poder equivocarse. Yo me he equivocado en cosas que las pienso ahora, he hecho la vista atrás, y de verdad que no sé cómo pude equivocarme así. O sea, lo pienso y hasta me emociona un poco decir, ¿por qué fuiste tan imbécil? Pero creo que eso a veces es inevitable y creo que hay que centrarse en no cometer los mismos errores y en continuar haciendo las cosas siempre lo mejor posible. Yo todavía no soy padre, pero estoy en ese momento que todos mis amigos empiezan a serlo. Y la clave es que duerman. Sí. Si duermen. Y siempre les hago una pregunta. Que es, ¿has conocido algo de ti que desconocías gracias a ser padre? Sí. O sea, ser padre, como lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Ha descubierto una versión de ti que no conocías? Sin duda. O sea, sin duda porque, bueno, para empezar, no es como cuentan en las pelis, ni en las series, ni nada. Es muchísimo más duro, es la realidad, es duro. Sobre todo, pues dependiendo de cada niño como sea, pues al final no dormir, esas preocupaciones hacen mella en ti. Si tienes un bebé que duerme a las 8 y despierta a las 8, tu vida es más fácil. Pero si no es así, pues la vida se complica en ese sentido. Y evidentemente tú te viene de golpe, tú eres inexperto, tú no sabes cómo gestionar muchas cosas y eso es duro, eso es duro. Pero quizás si algo he aprendido, no sé si es injusto o egoísta o lo contrario, la verdad. Creo que intento ayudarle a aprender cosas que yo a lo mejor por circunstancias de pequeño no me ayudaron a descubrir, no me ayudaron a enseñar. Me gusta que sepa un poco más de lo que sabía yo, o que pueda vivir cosas que a lo mejor yo por circunstancias no pude vivir y que si ella sí tiene la posibilidad, pues intentar que las tenga. Te pongo un ejemplo que es una tontería, pero puede servir de ejemplo global. A mí de pequeño, por la razón que sea, que tampoco la recuerdo ahora, mis padres no me enseñaron a nadar. Entonces yo llegué a los 16, 17, 18 años y claro, para mí no saber nadar era una barrera, porque al final tus amigos quieren ir a la piscina, tus amigos quieren ir a la playa y tú no sabes nadar y ya estás limitado. Entonces, desde pequeñita le dije, Valentina, tienes que intentar aprender a nadar porque es muy bueno para ti, de verdad que sí. Y aún así no lo he conseguido del todo, ha ido unos años y ahora está así un poco reticente con seguir aprendiendo, pero unos mínimos ya los tiene. Y bueno, no te voy a decir que me ha hecho mejor persona, pero sí creo que ves la vida desde otra perspectiva. Cosas que antes le das mucha importancia, pues ahora dejan de tenerla. Ahora te importan otras cosas mucho más cercanas a la vida, no te decir no consumista, pero sí a la vida del día a día, de las prisas y demás. Hay detalles que mira, quizá he aprendido a decir más te quiero, por ejemplo, con mi hija. Porque yo creo que a mi madre no le decía tanto te quiero. Y a mi padre menos. No, o sea, no por nada, sino porque mi padre es más serio y tal. Tengo muchos amigos que sus padres nunca le dijeron te quiero. Y ahora en cambio me gusta que mi hija me diga te quiero. Y yo se lo digo más también porque creo que lo siento así, ¿no? Que siento que tenemos esa relación de querernos de verdad. Y de decirlo y de expresarlo con palabras. Y creo que no es bueno no expresarlo. A lo mejor yo más de pequeño debería haberlo expresado más. Y esto no es una queja de mis padres, ni mucho menos, que mis padres son unos seres increíbles. Pero bueno, cada familia, cada persona vive las cosas de una manera. Hay gente que es más expresiva. Sí, a veces se demuestran las cosas de otra manera. Con herramientas que no son por ejemplo, palabras. Yo con mi madre no me digo mucho te quiero, pero mi madre me ha demostrado muchísimas veces que me quiere con miles de detalles, tanto buenos como malos, en el sentido de momentos malos míos y momentos buenos.
Nos extendemos aquí Pero y bueno. se nos va, ¿eh? Bueno, yo como escritor que soy, al menos un minuto sí vamos a dedicar a los libros. Sé que tienes un libro y me gustaría así que en un minuto pues pudieras resumir un poquito de qué va y qué puede aportar este libro a alguien que no sepa de él, que lo tienes ahí además. Bueno, pues es un libro que nunca jamás ha tenido promoción. Es la primera vez que lo llevo, Hay a un muchos libros, podcast. Hay muchos libros que han empezado sin promoción y... Pero porque siempre he tenido el complejo de escribir algo sin considerarme escritor, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, lo he leído antes de ayer, porque llevaba sin leerlo 2 años, y he dicho, oye, pues no está tan mal. Con el paso Y no del es que... tiempo lo No, valoras más. pero fíjate tú que yo creía que iba a ser al revés. Creía que lo iba a leer e iba a decir, no pude haber escrito esto, ¿no? Creía que me iba a saber a poco. Y... porque siempre evolucionas, ¿no? Sí, pero aunque te supiera poco, es un libro que escribiste en ese momento y en ese Totalmente. momento sí te aportaba cosas, aunque ahora no lo haga o aunque ahora lo Totalmente. veas más lejano. Sí, y me lo he leído hace 2 días y he dicho, ¡buah! O sea, pienso igual que hace 3, 4 años. Veo que las palabras que escribí aquí han evolucionado en hechos que han ocurrido en los últimos 3, 4 años y al final son reflexiones, son relatos de la vida, capítulos inconexos. Puedes abrir el libro y leerlo por donde quieras, un poquito como los tuyos, José. Estos son más largos, ¿no? Y hablo de valores, hablo de virtudes, hablo de pecados, un poquito en el entorno de alguien que quiere transformar la sociedad o transformar su entorno. Hablo de la envidia, hablo de la ambición, hablo de echar de menos, hablo de la familia, hablo del amor, hablo de la justicia. Entonces, bueno, cojo 33 conceptos y, y los machaco a ver qué es lo que sale, ¿no? Lo que al final busco es intentar encontrar la esencia de cada uno de estos conceptos y cómo un ser humano tiene que reaccionar ante ellos. ¿Me lo recomiendas entonces? Me encantaría que lo leyeses porque me gusta mucho cómo escribes, me gusta mucho Muchas cómo gracias. piensas, me gusta mucho cómo sientes. Y nunca se lo he pedido a nadie, ¿eh? En mi vida. Te Me lo has de prometo. privilegiado absolutamente. Nunca a nadie le he dicho, oye, por favor, léete aunque sean 5 o 6 capítulos y dime si vale No, yo sí me lo leo todo. y dime si vale la pena que escriba algo, pues un poquito con un poquito más de calidad o que utilice algún tipo de Bueno, ya sabes recurso. que la calidad es muy subjetiva y bueno, yo en eso siempre he pensado que puede haber un libro que no tenga mucha calidad a ojos de los expertos, entre comillas, pero que pueda ser un libro que te pueda emocionar mucho, que te pueda llegar, que te pueda enseñar. Yo creo más en eso que en algo que esté perfecto. Yo creo que... Este no está perfecto. Pero igual no hace falta que esté perfecto tampoco. Digo como, es decir, es que es una autopublicación. Entonces sí que ha pasado por varios amigos que lo han leído y le han dado su visto bueno, pero no quise, era tan personal que no quería meterlo, ni siquiera intentar meterlo en el circuito de editoriales que podían hacerme reformular la Sí. esencia de este libro. Este libro es muy personal. Entonces Bueno, quería una que se quedase editorial, ahí. lo mejor que te puede hacer una editorial es permitirte hacer lo que tú quieras. Eso es. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, que a mí nunca me limitan nada, o sea, nunca me eliminan nada, me dicen que de algo no puedo hablar. Y en ese sentido me siento muy contento. Creo que es lo que necesita un libro, ¿no? Que realmente sea de verdad. En el momento que ya te están obligando a modificarlo, a cambiar cosas, ya no es tu libro. Ese es mi modo de verlo. Mi modo de verlo. A mí me gusta mucho hablar de sueños. ¿Tú tienes algún sueño aquí que esté pendiente? Que sea muy especial y que crees que lo puedes llegar a conseguir? ¿O no te guías tanto por sueños? Yo tengo el sueño de... Tengo el sueño de tener una familia. Y... Y a veces tomo decisiones que no sé si me acercan o me alejan. Y creo que no lo vas Lo a digo, saber tampoco. claro, lo digo por
porque es verdad que yo creo que un poquito de ambas. Em, bueno, este es un debate muy profundo, ¿no? Pero em, soy muy responsable con todo lo que hago y muchas veces me pregunto si voy a ser... He tenido un muy buen padre, y muchas veces me pregunto si como padre voy a estar a la altura. Que, que tú me dirás que eso nunca se sabe, ¿no? Y entiendo que esto forma parte de la mochila de Mm, miedos e inseguridades que compartimos todo ser sí. humano, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿estás a la altura? Es que justo... A ver, seguramente muchas veces no. Seguramente muchas veces no, porque desde fuera se podría decir, pues a lo mejor es muy permisivo, a lo mejor X, a lo mejor Y, pero creo que intento ser el mejor padre posible, ¿sabes? Eso creo que es lo primordial. ¿Qué es ser buen padre? Pues a veces tienes que tomar decisiones que no le van a gustar a tu hijo, a tu hija, evidentemente, pero eso no te convierte en mal padre. Yo Eh, los mejores recuerdos que tengo de mi padre eh, son lecciones, no son cumplimientos de caprichos. y que a lo mejor no te las decían ni siquiera como lecciones. Claro, y al final he perdido a mi padre hace 5 años y muchas veces eh, pensamos que nos quedamos con lo material, con lo superfluo, con lo superficial. Yo los mejores recuerdos que tengo de mi padre al final han sido lecciones de ahorra, hijo, no te compres esto si no lo necesitas, no es el momento para que te vayas de viaje a Bali, hay otras prioridades. Em, Esas son las lecciones que me llevo y las que creo que me han formado como ser humano. Al final no te quedas con el regalo material que te hizo o esas vacaciones que te pagó a no sé dónde, en absoluto. Entonces, em, Yo creo que la vida son mm, momentos y cuando tienes un hijo o una hija vas a vivir muchos momentos. Y sinceramente creo que hay muy pocos padres que no intenten hacerlo bien. mm, Luego, pues será mejor o será peor, pero yo creo que al menos desde lo que me nace a mí, yo creo que vas a intentar que todo sea lo mejor posible. ¿Lo será más o lo será menos? Pues no lo sabemos. Pero yo creo que entiendo ese miedo, lo entiendo, mm. pero creo que al final, en el momento que está ahí, algo cambia. Yo tengo el recuerdo de cuando nació, justo cuando salió, es como que creo que nunca me sentí igual. Creo que fue como si me metiera en una burbuja. No sabría expresarlo de otra manera, pero tengo el recuerdo de ver la hora que era, ver cómo salía, y es como que mi mundo se metió dentro de una burbuja. Es de esos momentos de Sí, impactos, ¿no? De sí, los yo que creo que no se se puede habla, ¿no? escribir. La gente, pues hay gente que me ha preguntado, yo tengo amigos ahora que van a ser padres también y te preguntan así un poco y la verdad que no sé explicarlo bien. Creo que es una sensación que no tiene palabras. Incluso yo que utilizo muchas palabras, pues me Incluso, dejó incluso a ti te impactada. cuesta Incluso, expresarlo con palabras, ¿eh? sí, sí, sí. Y creo que los momentos más emocionantes que he pasado en mi vida, pues han sido con mi hija. Tonterías a veces, ¿eh? El año pasado fui a leer de sorpresa un relato que tenía para ella de un libro mío a su clase y fue un momento súper emocionante porque ella se emocionó mucho, porque mi hija es una niña muy emocional, que va al cine y cuando está el final de la peli emocionante, pues se emociona y llora. Y aparte te lo avisa, te dice, papá, creo que voy a llorar. Y bueno, creo que la gente descubre cuál es su momento para ser padre o madre y lo va a vivir y lo va a disfrutar a su manera. Yo creo que es normal tener miedos, pero llegará o no llegará, pero ahí está. No creo que nadie tenga que tener miedo de eso, la verdad. ¿Qué de cosas estamos hablando, eh? Sí, la verdad ¿Qué es de que no temas? contaba con hablar de Se, paternidad se hoy. está, se está desviando la cosa. Te voy a hacer una preguntita rápida sobre la inteligencia artificial. Yo como escritor no es que tenga todavía mis preocupaciones, entre comillas, pero sí que es verdad que la he estado probando un poco y veo que tiene fundamentos para hacer buenas creaciones. ¿Tú cómo ves el papel de la inteligencia artificial en nuestra vida en general? ¿Crees que nos va a aportar cosas positivas? ¿Crees que nos va a robar muchas cosas? Depende de cómo se utilice y depende, sobre todo, si se utiliza con honestidad o no. Yo, por ejemplo, soy partidario de que cuando se hace un copy, cuando se hace una creación,
se ponga si ha estado facilitada o si ha estado en algún momento involucrada la IA. Porque, Pero eso va un porque poco más de honestidad, ¿no? Realmente, porque al final un claro, copy... sí, va de honestidad. Es decir, si se hace un copy, eh, yo creo que hoy en día, cada vez que veo LinkedIn, digo, es que está todo hecho por... estructurado de la misma manera. O sea, todos están utilizando o sea, los mismos recursos, la Sí. misma lógica de escribir, las mismas ironías. Y no te pasa que ves un copy y ya... Automáticamente digo, Sí, sí, me huele a IA, sí, sí. me falta autenticidad. Hay otros que veo y digo que no. Digo, va, esto está escrito con alma, esto está escrito de forma auténtica. Yo creo que percibo la diferencia y a mí me gusta leer a las personas. En cosas más emocionales es más fácil de Sí, detectar. O sea, a sí. mí en mi caso me pasa que yo veo por ahí relatos que digo... Mm, Yo cuando saqué mis primeros libros hace 10 años ya, luego noté que había mucha gente que sacaba libros de mi estilo muy forzados, mm, muy metidos con esto funciona ahora, lo meto y demás. mm. Y ahora veo por ahí cosas escritas que digo, pueden estar muy bien escritas, pero algo me rechina aquí y no me encaja. Claro, la técnica seguramente esté bien, esté Sí, depurada. pero Hay eso no plataformas ahora tiene... de IA que, o sea, que hacen auténticas maravillas, pero, o sea, ¿hacia dónde puede ir esto? Hacia que la creatividad de un ser humano sea hacer un prompt en un chat. Porque si vamos hacia ahí es muy peligroso, porque se nos va Vas a hablar a... como robots Sí, se todos. nos va a oxidar el espíritu crítico, se nos va a oxidar la capacidad de razón, se nos va a oxidar la capacidad de crear de principio a fin, no solo de crear un prompt. Es que, ¿sabes qué impresión tengo yo? Tengo la impresión de que yo que hago, pues a lo mejor alguna promo, alguna publi en redes y demás, tengo la sensación de que la gente ahora en vez de pensar las ideas le dice a la inteligencia artificial, hazme 5 o 6 ideas para hacer una colaboración, tal, 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 tal. Te las pone así y vale, son ideas. Pero se pierde mucho ese carácter creativo, ese carácter de pensar una idea y luego darle una forma. Es que se lo pones demasiado fácil en este sentido a la gente. Y yo no sé hasta qué punto luego se va a notar o no se va a notar. Yo creo que a veces, si estás haciendo algo que tampoco lo ves como tan importante y tan trascendental, hombre, igual puede ser una herramienta que ahorre tiempo y que Para nos muchas haga ser cosas más sí. productivos. Pero yo creo que tiene que quedar un espacio en cada uno de nosotros donde seamos nosotros Sí, mismos y donde pasemos por todo el proceso creativo. Porque es lo que dices tú, es que ahora ya es que ya ni siquiera se trata de desarrollar una idea, sí, sino de que las se trata de, desarrolla. oye, quiero hacer un copy en LinkedIn o en Instagram hablando de por qué el amor es tan cruel. Sí, sí, le das 4 datos Dame y... ideas, ¿no? Sí, sí. Y después te coges dos y les dices, bueno, pues ahora quiero que estas dos me hagas un texto de 500 caracteres Es que enfocándolo en aparte tal, ya tal, te tal. lo crea muy bien, pero si encima le das 3 o 4 datos, Claro. te crea una monstruosidad de relato. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto yo creo que es como las redes sociales también. Bien utilizadas, son una herramienta increíble. Ya mal utilizadas, pues es otro tema que ya pues el mundo decidirá, la gente decidirá. Una pregunta de futuro. ¿Cómo visualizas en tu cabeza el transporte a futuro? Esta está bien, ¿eh? Para mí lo ideal, eh, el mejor medio de transporte es caminar. Entonces, que la gente pudiese ir andando a prácticamente todos los sitios. Y de hecho ahora las ciudades están pasando por un proceso de reconquistar el entorno urbano. A principios del siglo XX, las ciudades empezaron a diseñarse pensando en los coches. Las calles, las autopistas eran las venas, las arterias de la ciudad. Estaban pensadas para la circulación del vehículo propio o de los medios de transporte pesados que iban por carretera. Y poco a poco, eh, el espacio urbano está devolviéndose a los ciudadanos. Y esta es una tendencia que a mí me gusta.
A Y, mí des- también. y después creo que va a haber pues más vehículo ligero, más bicicleta. Bicicleta eléctrica está perdiéndose un poco, ¿no? Pero más vehículo motorizado, ligero, para hacer trayectos cortos, de entre 0 a 7 kilómetros, ¿no? De hecho, la moto es un vehículo que está creciendo. En el parque móvil cada vez hay menos coches y más motos, proporcionalmente, y no paran de crecer. Em, pero vamos, sobre todo unas ciudades que estén diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Y eso pasa por tener entornos donde se pueda hacer deporte, por tener entornos donde te puedas mover de forma saludable y Es verdad que hay gente que a veces no camina porque, porque o no sea, porque puede no caminar. hay, o sea, porque no caminas, Hay que no hacer te voy a decir mucho, seguro ya, pero hay que hacer mucho por la bicicleta también en las ciudades. Si nos vamos a los países nórdicos, casi todos andan en bicicleta, ¿no? a eso siempre Aquí, me fijo yo y es literalmente pues en casi todos, ¿eh? sí. Países nórdicos lo tienen todo, vamos, increíble. Pero al final es eso, ¿no? Es decir, el medio de transporte en el que se mueva la gente, bueno, pues el que elijan, ¿no? Pero la ciudad tiene que poner el foco, el diseño de las ciudades tiene que poner el foco en mejorar la salud, la convivencia y la calidad de vida de las personas. Aparte es que hay ciudades que lo tienen más complicado, pero hay ciudades que son más pequeñas y que pueden, vamos, que casi puedes ir de punta a punta caminando muy fácil. La gente se hace muy cómoda a veces y eso a lo mejor es lo que hay que cambiar un poco. La gente Es ya verdad. coge el coche para todo o coge la moto para todo. Cuando al final hay sitios a los que puedes ir caminando que es que acabas antes yendo caminando. Tienes que Sí. aparcar, luego tienes que hay tráfico, tal. Bueno, ahora vamos a la parte que a mí más me gusta de este podcast, que son las preguntas rápidas. Venga. Las preguntas rápidas. ¿Hay un libro que te haya marcado mucho? La insoportable levedad del ser. ¿Por algo en especial? Me ¿Por cuándo lo identifico. leíste? O... Bueno, por cuándo lo leí, porque me he identificado bastante con el protagonista, con Tomás. No es que sea bueno ni malo, No, pero, no. pero en ese momento de vida me identificaba bastante con esos comportamientos, ¿no? Si es que a veces un libro no tiene que ser Sí. ni el mejor ni el peor, simplemente llega un momento Pero que... fue por el momento vital también, ¿eh? Plena adolescencia, estar muy confundido sobre por qué te comportas como te comportas, ¿no? Entonces, no hay un porqué, ¿no? Sobre Sobre... nada, y en el tema artístico menos. El tema artístico... Es increíble como algo artístico puede ser emocionante para una persona y a otra misma persona no decirle absolutamente nada. O decirle Total. todo lo contrario. Hombre, ¿a ti cuál? Pues esta pregunta es muy para ti. Pues mira, yo más que un libro, lo que suelo contar, que aparte me hace ilusión contarlo, es que a mí quien me introdujo en el mundo de la lectura fue mi madre. Mi madre era socia del extinto círculo de lectores y mi madre se pedía siempre libros para ella. Le encantaban los libros de terror de Stephen King y en general. Y bueno, cuando yo empecé a aficionarme por la lectura, pues mi madre dejó de comprárselos para ella y me dejaba elegirlos a mí. Entonces, tengo, pues no sé por qué es un libro que leí muchísimas veces, que se llama La larga marcha de Stephen King, que lo escribió Stephen King con seudónimo hace muchísimos años. Y es un libro que leí muchísimo cuando era adolescente y me mantenía en vilo siempre. Y le guardo pues mucho recuerdo tanto a ese libro como a todos los que me traía mi madre. Ahora al final creo que leo un poquito menos de lo que leía cuando era adolescente. Lo estoy cambiando ahora, me he vuelto a reenganchar más a la lectura y, y bueno, al final ahora pues terminas leyendo más cosas que te apetece, que te interesan, pues de gente que conoces que escribe libros y demás, pues lees. Pero yo creo que es un poco lo que decías tú, los momentos en los que lees un libro o que en ese momento te atrajo mucho, pues lo que lo hace especial. La segunda pregunta rápida es ¿a qué emprendedor o pues invitarías a cenar? Bueno, es ¿Y que... quién pagaría? eso ya me daría igual. ¿Quién pagaría? A ver, emprendedor, Antonio Espinosa de los Monteros. Es una persona que admiro profundísimamente, además tengo la suerte de que es amigo. Entonces puede pagar él. Entonces puede pagar él tranquilamente. Sí. Empresario, Ignacio Rivera, que es
además también es inversor de Belka. Me parece un empresario también fascinante. Y me quedaría con esos dos. Bueno, me invitas tú en una y en la otra que invite el otro. Sí, O sea, total. repartimos. ¿Tienes algún ídolo fuera del mundo empresarial? ¿O tuviste? Sí, o sea, mis ídolos siempre han sido personas que han estado muy cerca. Mi mayor ejemplo pues ha sido mi padre, mi madre, mi abuelo. Siempre he buscado referentes muy cercanos, porque al final es lo que conoces profundamente. Nunca, nunca he tenido un héroe fuera de mi entorno más cercano, porque aunque puedo admirar profundamente lo que haga una persona, no No va a ser conozco, más de lo que admiras a... no va a ser más de lo que ha hecho mi padre, mi abuelo, mi madre por mí. Entonces, y que además los conozco profundamente, ¿no? Entonces, los ejemplos siempre he tenido. Me considero un afortunado por esto, ¿no? Pero siempre he tenido la fortuna de poder encontrarlos en casa. Bueno, es que esto a veces se habla poco de esto, pero Pero es una los suerte. ejemplos que tienes en casa o la relación o el trato que has tenido con tu familia es muy importante. Hay gente que no ha tenido esa suerte y lo tiene que ver desde otro punto de vista, porque al final no se elige tampoco, ¿no? Pero creo que es muy, muy bonito esto de los ejemplos, pues tenerlos cerca. ¿Escuchas mucha música? ¿Tienes Escucho, bueno, alguna sí, música favorita pues. o te la pones más ¿Quieres que, por... ¿Quieres que te diga? O Venga, sea, cojo Spotify, sí. vamos a ver qué es lo ¿Qué es lo último que último he que has escuchado. escuchado? Te va a sorprender seguramente, ¿eh? Vamos a ver. Pues mira, lo último que he escuchado es Quien fuera de Silvio Rodríguez. Bueno, está bien. Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. Amapola de Juan Luis Guerra. Bueno, ya ves que es muy moderno todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Jarabe de yo... Palo, mucho Silvio Rodríguez, mucho Joaquín Sabina, mucho Mercedes Sosa, eh, Ana Belén, Bueno, pues una lista que yo escucharía, ¿eh? O sea que... Serrat. Me gusta a mí mucho la música en castellano, además. Me he pasado desde que era muy Va, pequeño yo con la música en también. Tío. castellano. Ahora, esta semana tengo el Mad Cool, por ejemplo, bueno, mañana, ¿no? Y no me hace nada de ilusión, porque son casi todo grupos en inglés y Para mí pierde gracia. sí, ¿Será porque...? me gustan los festivales de música en español, ya sea indie. ¿Sabes lo que echo de menos? Echo de menos toda esta música que había en los 70, de música revolucionaria, música Ya idealista, sabes lo que vende música ahora. de cantautor, ¿no? Por eso me tengo que ir Es a. que ahora por acabarse ya no hay ni No, grupos de pop. No queda nada de no. eso, de como cuando está el Canto del Loco, la de Van Gogh y demás. Esos Sí, grupos ya no hay porque ahora son todos o cantantes en solitario o haciendo reggaetón o... sí, Se ha perdido un poco eso. sí. Y eso sí que me da pena a mí, ¿eh? Sí que me Sí, da pena. y no sé si hay gente como tú y como yo y, joder, la música de cantautor, la música reivindicativa, la música que te hace pensar, que te hace querer transformar las cosas, ¿no? Que es una llamada a la acción. Ya no hay música que sea una llamada a la acción de, Sí, oye, sí, sí. levántate y Pero es haz que ya ni algo. siquiera, aunque no sea una llamada de Mm, acción, sino una canción que tenga algún tipo de Sí, sentimiento, que sea creada de verdad y que, no sé, que sea música. hubo una época que la música era una herramienta para transformar la sociedad y ahora es. No, Y ahora no, no es. no sé si lo vamos a saber definir, la verdad. Pero se disfruta, ¿no? Que a veces simplemente basta con eso, ¿no? Con que te haga sentir, con que te haga disfrutar, con que te entretenga. Piensa que esta Eh, música más antigua se mantiene con el paso del tiempo. Veremos sí, luego si se mantiene la que está ahora con el paso del tiempo. es verdad. Habrá que verlo. Estamos hablando de canciones que a lo mejor tienen 50 años, ¿sabes? Y la gente se la sigue escuchando mucho. Sí. La última pregunta rápida. Si tuvieras que elegir pues solo una ciudad en el mundo para vivir y para trabajar, ¿cuál elegirías? A ver, me quedaría con la mía, que no es Madrid, que es Caldas de Reis. Ahí se está bien, ahí se come bien también, ¿eh? Joder, se come maravillosamente. Ahí se Eh, come bien. no cambio el sitio donde nací y me crié por absolutamente nada del mundo. Las raíces son las raíces. Tú tampoco, ¿no? Aquí No. sigues en Vigo. Y aparte, siempre que voy a algún sitio me preguntan, siempre digo que soy de Vigo y siempre me dicen que llueve todo el día. Y yo en plan, no, No, no porque llueve siempre todo el día. decís, los que vivís aquí decís que tenéis un microclima. Correcto, pero es verdad, pero es verdad. Es verdad totalmente. Yo creo que, bueno, comparado con hace 20 años o 25 años, es verdad que el tiempo ha cambiado mucho. Yo tengo el recuerdo mío de ir a clase
Y sí que es verdad que los inviernos eran un poco más oscuros, un poco más... Llovía mucho más, hacía más frío y tú salías de clase y era todo muy, muy invernal. Ahora se puede decir que está el tiempo más tranquilo y luego pues la primavera empieza antes. Mira qué defensor soy de Vigo, que estoy aquí. Lo del Dale, que doy. microclima lo tenéis que meter siempre ahí, ¿eh? Me quedan dos que Venga. también son rápidas, pero yo las separo un poco de las anteriores porque Hmm, quizás son las más inesperadas, ¿no? Las que hmm. quizá no estás tan acostumbrado a tratar en entrevistas y no te voy a engañar, a mí son las que más me gusta. No te digo que sean salseíto porque no lo son, pero bueno, no es una pregunta tan habitual. ¿Qué es lo más romántico o más loco que has hecho por amor alguna vez en tu vida? Si es que se puede contar o si es confesable. Vamos a ver. Lo más loco que haya hecho por amor. Esta no te la esperabas. No. Em, tenía una novia aquí tuve una novia aquí en Vigo durante muchos años, que sí que hice algo súper raro. ¿Raro en ti o raro? Raro en mí, ¿sabes? Porque no tengo este nivel de detalle, ¿no? Que recuerdo que por su cumpleaños puse un montón de hilos unidos, eh, pero hilos te puedo hacer 400 metros de hilo Muy bien. puestos en Santiago, ¿no? Y que llegaba a un sitio y tenía que tirar del hilo. Enrollarlo. Tú imagínate una persona 400 metros tirando de un hilo y tal hasta llegar a un sitio que era una fiesta de cumpleaños sorpresa. Entonces yo nunca he sido detallista en plan cursi y tal, y con 19 años tuve como este momento de... Es que con 19 años se hacen muchas Sí. cosas que yo si echo la vista atrás y pienso en cosas de hace pues 20 años, pues digo, "Uf, ridículo, José". Pero bueno, al final, si en el momento te nace hacerlas, pues las haces Y ya la está. disfruté, o sea, es que recuerdo que al final cuando haces estas cosas disfrutas mucho el proceso. Estás Sí, claro, como... Porque estás te lleva emocionadísimo. curro, ¿no? Porque era un hilo seguías el hilo, pasaba por distintos sitios, regalos, notas, tal. Y cuando lo estabas haciendo, o sea, yo recuerdo estar haciendo eso, esa especie de gincana y tal, y estar disfrutando el proceso, porque estaba pensando en, ¡ay, qué ilusión le va a hacer esto! Y qué alegría Aparte se va a porque tú llevar cuando seguramente ya vea su... sabías que le iba a hacer mucha Sí, ilusión. sí, sí, sí. Y, sí, al final, fíjate, al final hasta lo disfruté yo casi más que ella, ¿Quién te seguramente. lo diría a ti? ¿Quién ¿Quién te me lo lo diría diría? a mí? Sí. Y después como que el nivel de detallismo como que se Hasta me fue que pueda hasta que, revivir, que esas efectivamente. cosas, yo, o sea, me preguntan mucho en mis libros si están orientados para una edad o para otra. Y yo siempre digo que al final las cosas que te pasan en la vida, ya no solo el amor, sino otras cosas, pues no tienen edad. La gente pues se enamora, se entristece, se emociona a cualquier edad. Lo vive de una manera, lo vive de otra, es verdad, pero ese sentimiento siempre está ahí. Y se puede ser romántico a cualquier edad. Sí, por supuesto. Y aparte el amor, como es tan incontrolable, yo lo veo tan incontrolable y tan... Gente que a veces te dice, no, yo es que este año no me quiero enamorar este año. Como si No lo puedes controlar pudieses esas elegir, cosas, no ¿no? puedes. Bueno, y ya para ir terminando, esta sí tiene que ver un poco más pues, con los proyectos, digamos. ¿Alguna vez te has arrepentido de decir que sí pues, a un proyecto o alguna cosa empresarial? ¿O eres más de... O sea, no me arrepiento de nada, porque al final cualquier fracaso que me haya apretado ha sido una oportunidad de crecimiento y un grandísimo aprendizaje. Me han enseñado algo que necesitaba conocer. Obviamente, si ahora empezase a hacer cosas desde cero, pues a lo mejor las haría de otra manera, ¿no? Pero no hay nada... Muchas veces pienso, va, podría haber pasado más tiempo con mis padres, podría haber pasado más tiempo con mi abuelo, pero siempre digo lo mismo, digo, es que he pasado mucho tiempo. Ya. ¿Y de qué te sirve pensarlo aún así? Y aún Ya. así, ¿de qué me serviría pensarlo, ¿no? Porque al final de lo que más me podría arrepentir en la vida sería de el te quiero que no dije, de la experiencia que no viví con las personas que me importan, pero las cosas importantes de la vida me siento tan afortunado y tan pleno que después obviamente me he confundido en decisiones empresariales Sí, por eso y que este tipo hablábamos de antes. cosas. Al Pero final, eso como está en un segundo plano y al final
digo, si me muero esta noche, ¿a quién le tengo que rendir cuentas? A las personas que quiero. ¿Cómo estoy tratando a las personas que quiero? Considero que bien. Seguramente podría mejorar, ¿no? Pero creo que les demuestro el amor que les tengo y la admiración que les tengo. Entonces, y eso es lo que me ayuda a estar en paz también, Es ¿no? importante estar en paz, que a la gente se acuesta por las noches y puede estar tranquila. Yo creo que es de las mejores sensaciones que puede tener la gente, Sí. sin duda. Bueno, pues vamos con la pregunta estrella de este podcast. ¿Cuántos años podrías subsistir si no volvieras a tener ningún ingreso en tu cuenta y no pudieras vender nada de lo que tengas, simplemente utilizar el dinero de tu cuenta bancaria? ¿Cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir? Un par de años. 2 años, 3 a lo ¿Pero sumo. reducirías un poco cómo vives o vivirías igual? Viviría exactamente igual y podría vivir 2 añitos y medio, 3. Es que casi, vamos, casi todo lo que tengo está en acciones de startups o de mi propia empresa. O sea que sí, el colchón. Pero ese colchón espero que no sea para subsistir. Yo el colchón que estoy montando, que sigo ahorrando mucho, es para el día de mañana quizás montar otro proyecto. No, pero eso no te va a pasar. Es simplemente si llega un apocalipsis y de repente solo puedes tocar lo que hay. Eso lo pienso bastantes más veces de lo que la gente Sí, porque al final se pasan piensa, cosas ¿eh? tan inesperadas Sí, que nunca se sabe. sí. Si apareció la pandemia o apareció el día del apagón, que la gente no tenía Total, dinero en efectivo, pues total. todo puede pasar. Bueno, pues decirte por mi parte de total corazón que ha sido un placer poder charlar contigo. Me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, que creo que la vida está para aprender cosas pues de casi todo el mundo, cosas positivas. Y lo he disfrutado mucho, espero que hayas estado a gusto y que nos podamos encontrar por muchos otros sitios. Yo también. Muchísimas Muchas gracias, gracias. José.